Oigamos una canción. Si no has jugado, déjame advertir, el vídeo tiene spoilers. Aunque ya hace 13 años que salió, lo tengo que decir. Le dicen plagia vídeos que ya no edita más, que ni él juega a los juegos y que otros se los grabarán. Buscaron funarle, como que usa IA para cada guión. Piensan que algo pasa con Gulen y ellos no. Y es que algo pasa con J. Gulen. Año 2013. ¿Tienes qué? ¿16? ¿17 años? Acaba de salir un juego de piratas de Assassin's Creed llamado Assassin's Creed 4 Black Flag. Y es increíble que puedes tener tu propio arco y tu propia tripulación y ¡Dios! ¡Cómo se ve! Muchka acaba de sacar nuevo vídeo de ese mismo juego. Ponte en la piel de Edward Kenway, un sencillo y corriente pirata que tras robar un traje de asesino, de repente adquiere habilidades legendarias. La vida simplemente es maravillosa. Año 2026. 13 años después, tras 20 pandemias y 7 guerras mundiales, Ubisoft saca... Que la saga para enseñarles un parguel. ¿Quién ha dicho eso? Ubisoft saca Assassin's Creed Black Flag Resin. Y madre mía, cómo se ve. Imagina ser uno de los mejores Assassin's Creed de la saga, o que este sea tu favorito y que le hagan un remake para verlo y jugarlo como nunca antes habías hecho. Ezio? ¿Verdad? Estaría muy bien. Ubisoft, por favor. Así que dale a like si quieres que haga vídeo de Assassin's Creed 2 y suscríbete para unirte a mi tripulación grumete, pues partimos en busca de 100 curiosidades acojonantes de Assassin's Creed Black Flag Resin. Una vez conseguimos la campana de buceo, se nos abrirán los pecios del mapa, en el del hundimiento de la Atocha, galeón que por cierto existió en la vida real y fue llamado Nuestra Señora de Atocha. El español. Pues pertenecía a la flota de las Indias y se hundió cerca de las costas de Florida. Pero sus restos nunca fueron hallados, hasta hoy, porque si nos sumergimos con Edward, con la campana de buceo, encontraremos los majestuosos restos del galeón fundiéndose con el fondo marino y los arrecifes. Al bucear dentro del navío, al llegar a la estancia del camarote del capitán, vemos asomar el tentáculo de un pulpo gigante dándonos la bienvenida. Si nos acercamos a esta ventana del camarote, sucederá esto. ¡Su puta madre! ¿Ocurre? ¿Qué te pasa? Veremos cómo un calamar gigante ataca y devora enfrentándose a un enorme cachalote en las profundidades marinas, cuando lo normal es que las ballenas sean quienes cacen estos calamares gigantes para comérselos, y no al revés, como aquí. El calamar gigante también aparecía en la tumba de Santa María della Visitazione, en Venecia, en Assassin's Creed 2. ¡Qué miedo! ¡Sin miedo! Aunque, hablando de cachalotes, en algunos pecios escucharemos el sonido distante de alguna ballena. Si miramos hacia arriba, veremos siempre una enorme ballena blanca, junto a la que podremos nadar libremente unos segundos antes de que se produzca la desincronización. Aunque una de las ballenas que podemos matar y arponear en el juego es la gran ballena blanca y temible Moby Dick, de la legendaria novela de Herman Melville. Además, en el DLC de Freedom Cry, podíamos encontrar a esta misma ballena varada en la orilla de una playa, junto a una palmera. El título de la misión de la secuencia 2, llamada El Señor Walpole, supongo, y lo que dice Rogers al conocer a Edward por primera vez... Debes de ser Duncan Walpole. ¿Estoy en lo cierto? Es un guiño a la frase que dijo el mítico explorador Henry Morton Stanley de El Señor Livingstone, supongo. Dr. Livingston, I presume. Al conocer a otro explorador y misionero cristiano llamado el Dr. David Livingstone, en las costas de África en 1871, a quien debía rescatar, pues el Dr. Livingstone llevaba años desaparecido y se le daba por muerto. Una muestra del ácido, humor inglés, del que tanta gala hace Edward en esta entrega, pues es galés. Hago tiempo hasta que me reclute para la próxima guerra.
Suerte que el rey Jorge tiene a un borracho como tú a su servicio. Poco después tenemos que demostrar nuestra habilidad con las pistolas ante Ducasse y Rogers, que dirá: England, you may like to meet Julian. James Puckle. He's working on something extraordinary. Magnifique. un adelanto del cañón Pukel, el arma de repetición que podremos usar en Assassin's Creed Rogue, que salió justo después de Black Flag. Luego en la reunión podemos robar a cada uno de los 3 templarios y encontraremos un cartel de Se Busca de Bartholomew Roberts, legendario pirata y que es el sabio en este juego, y de quien hablaremos más adelante. Cuando Edward se hace con las ropas de asesino de Duncan Walpole al comienzo, es la primera vez que lo vemos vestir con el uniforme de la hermandad, que parece más bien un abrigo militar, ¿verdad? Luego más tarde, Edward, según avanzamos en la historia y cuando comenzamos a capitanear nuestro barco, modifica partes del uniforme de Walpole, desbloqueando un nuevo traje. Uno al que añade piezas de cuero, las pistoleras y modificaciones para hacer el traje resistente al salitre, la humedad y la dureza de la vida en alta mar. Pero este diseño de traje se hizo así para que el de Connor en Assassin's Creed 3 todavía tuviese más sentido aún, ya que Connor es el nieto de Edward Kenway. No es el mismo traje, pero conservan los mismos colores y patrones similares, remarcando aún más el vínculo que une a ambos al ser familiares y asesinos. Pero ¿por qué Nassau es tan importante durante todo Black Flag? Nassau, bonita ciudad. Pues porque la ciudad y el puerto de Nassau fue el refugio y el epicentro de la piratería durante la Edad de Oro de los bucaneros en el siglo XVIII, y fue por varias razones. Su ubicación era estratégica, tal y como nos muestra el mapa, estaba en el Estrecho de Florida, que básicamente en aquellos años era la entrada y salida principal de los galeones españoles que iban cargados de tesoros que volvían o regresaban de España. Además, en el juego se puede ver que sus aguas son muy poco profundas, vemos el fondo marino. Aguas muy peligrosas para los grandes buques de guerra de la Armada Británica, pero ideales para las goletas y bergantines piratas que tanto usamos en Assassin's Creed 4. Y la república pirata que vivimos con Edward en Nassau es el sistema político democrático que instauraron aquí los piratas y por el que se regía la ciudad en la vida real. Y defendían los derechos y libertades del pueblo. Hartos de la tiranía de las monarquías europeas, que no dejaban de acosarlos, y a quienes veían como un enemigo de la libertad que ellos promulgaban. En Nassau, uno de los primeros contratos de asesinos que podemos llevar a cabo implica el asesinato de un presumido y curioso pirata llamado Malcolm Shipgood. De hecho, si esperamos antes de asesinarlo, lo escucharemos decir estupideces. Can Malcolm Shipgood, el terror de los 7 mares. Esté listo para hacerlo, me alzaré y tomaré la isla. Todo esto es un homenaje al pirata más legendario de todos, Guybrush Threepwood, el protagonista de la legendaria saga de juegos de Monkey Island. Malcolm Shipgood es como se llamaba el pirata del bar Scum con el que hablábamos y que se reía de nuestro nombre. My name's Guybrush Threepwood. Guybrush Threepwood? That's the stupidest name I've ever heard. My name is Malcolm Shipgood. También hay otra referencia más adelante a Monkey Island durante la secuencia 10, cuando Bartholomew Roberts dice: Nada como sentir el viento ardiente del infierno en la cara. La misma frase que decía el infame y legendario villano LeChuck al comienzo del primer Monkey Island. There's nothing like the hot winds of hell blowing in your face. ¿Monos? No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Una vez logremos tomar el fuerte de Punta Guarico, si volvemos aquí, encontraremos un viejo pozo, pero si te quedas un rato parado junto a él, podrás escuchar las voces de los prisioneros de las mazmorras que olvidamos liberar. De hecho, la nota que hay al lado reza que una de las tareas pendientes es liberarles. ¡Vamos! ¡Es la fiesta de cumpleaños de mi rata! ¿Alguien? He descubierto cómo acabar con todas las guerras. ¡Pero no os lo voy a decir! ¿El favor de decirle al duque que cancele el baile? Tanto danzar produce un ruido terrible. Nos van a dejar aquí tirados, ¿verdad? A nuestra llegada a La Habana nos recibe en los muelles una visión del futuro que nos depara, y con una clara advertencia en un cartel: piratas, cuidado. Esto no es solo un guiño a la llegada de Jack Sparrow a Port Royal, la primera peli de Piratas del Caribe, donde lo reciben un par de piratas caídos en combate.
o que Edward más adelante en el juego será encerrado en uno de estos en Jamaica, porque esto era lo que les esperaba a los piratas, que eran ejecutados o que iban a ser condenados a la horca. Se les dejaba morir aquí, o una vez muertos, sus cuerpos se metían en estas jaulas y se dejaban descomponer durante meses o incluso años, siempre frente a los muelles, como recordatorio de qué era lo que les esperaba a aquellos que cometiesen piratería y que los barcos piratas que pasasen se lo pensasen 2 veces antes de atacar. El amable piratillo, ¿Dónde, bucanero? ¡En tus ojos, pirata! Steve Bonnet, nos pide a nuestra llegada a La Habana que le ayudemos con unas cajas de azúcar como la que lleva él. ¿Pero por qué? Pues porque el azúcar en la edad de oro de la piratería era conocido como el oro blanco. Steve Bonnet va a comerciar con él y a sacar tajada por él. Era considerado tan valioso como el oro y la plata. Sino por ese tesoro que tienes entre las... Y un producto de lujo que provenía de Europa. Los botines de azúcar se vendían fácilmente en enclaves como La Habana y entre piratas. Además, el azúcar era el motor principal de la economía en el Caribe. Los barcos mercantes transportaban esclavos desde África, como nuestro segundo de a bordo, Adewale, y regresaban a Europa llenos de azúcar, tabaco y ron extraídos de las plantaciones. De hecho, nuestro segundo de a bordo proviene de una plantación de azúcar en Trinidad. ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. Tobias Smith, o difunto, el nuevo oficial que podemos desbloquear en esta nueva entrega y que añade nuevos oficiales y misiones, nos cuenta que de hecho él proviene de una plantación de azúcar también. La nave que capitaneamos durante todo el juego se llama Jackdaw, un pájaro más conocido como grajilla o grajo, pues es el nombre que Edward le pone a su nave inspirado por estas pequeñas aves famosas en el folclore galés y la tierra de la que él proviene. Criaturas de una vanidad extrema y ladrones por naturaleza de todos aquellos objetos brillantes que ven, así como un augurio de muerte y calamidad. Ave con el que perfectamente podría identificarse el personaje de Edward Kenway, a quien siempre le ha cegado el ansia de oro, de riquezas y de todo lo brillante que pueda prometer fortuna. Y durante toda la aventura, los piratas que nos acompañan, Mary, Barba Negra, Rackham, Bernigot y casi todos, acaban muriendo o pasando penurias por nuestra culpa y delirio de riquezas. El nombre de Jackdaw viene también dado por la fábula de Esopo, de El águila y el grajo, que escuchamos entera de principio a fin de boca de Rogers durante la secuencia del delirio de Edward casi al final del juego cuando se emborracha. Pero al tratar de alzar el vuelo vio que no podía levantar al animal ya que su tamaño y su fuerza no estaban a la altura. Cogió a la grajilla y le cortó las alas. Es una grajilla, respondió el padre, pero si le preguntáis a ella respondería que es un águila. Una lección sobre la vanidad y el peligro que entraña imitar a otros sin conocer nuestras propias limitaciones. Un poco lo que le sucede al pobre Steve Bonnet al enrolarse en la vida pirata inspirado por el águila. En este caso, Edward, pues Edward sobrevive al final, pero Steve acabará sentenciado a la horca, de igual modo que el grajo se queda sin plumas en esta fábula. Para infiltrarnos en la fiesta de Rogers, casi al final del juego, debemos hacernos con las ropas de un estúpido diplomático italiano invitado al banquete llamado Ruggiero Ferraro da Firenze, cuya voz en la versión original es la de Roger Craig Smith, el actor de voz de Ezio Auditore, y tanto Ezio como este filio da putana son los dos originarios de Florencia. Pero no todo es ron, oro, atracar galeones, barcos y Quiero tener muchos. Hola, señoritas. Bien hay tiempo para filosofar junto a cualquier viejo bucanero borracho en la playa que nos pida sentarnos a su lado. ¡Amigo! ¡Tú! ¡Acércate! ¿Qué te inquieta, aparte del grog en la panza? ¿Qué es la libertad? Vivir para uno mismo y nadie más. No es libertad, sino una jaula con barrotes invisibles. Si vivo en una jaula, mejor que esté hecha de oro. ¿Te parece que somos ricos? Pero tranquilos que Edward no necesita compañía para ponerse pedo. Si vamos a la taberna y no dejamos de comprar un trago tras otro, llegará un momento en que Edward se desmayará y amanecerá en un lugar random del mapa. ¿Dónde estoy? ¿Qué año es? ¿La Roca es presidente? Cerca del punto más alto donde suele estar el águila que nos invita a realizar el salto de fe, encontraremos su pequeño nido con los huevos. Pero si te acercas demasiado, puedes acabar empujando poco a poco hasta el borde los huevos del águila. ¡No! Gracias por el consejo, pero volviendo al tema, huevos.
Si hundimos demasiados barcos españoles o de cualquier otro imperio, acabaremos siendo buscados y cazados por cazarrecompensas que vendrán a por nuestras cabezas. Pero si observamos algunas de estas naves a través de nuestro catalejo, veremos que alguna de ellas tiene el nombre de Thriller Bark, como el arco y el enorme barco de One Piece. Otro de ellos se llama Hornblower, una referencia a las célebres novelas marítimas de Horatio Hornblower, escritas por C.S. Forester, donde se cuentan las aventuras de un oficial de la Armada Británica. En esta entrega podemos dar de comer a las tortugas marinas, a los loros enjaulados, acariciar gatos, monos, perros, dar de comer a los cerdos, a las vacas. En ocasiones los jaguares o los cocodrilos pueden llegar a atacar y matar también a nuestros enemigos. Si nos acercamos demasiado al fuego, Edward arderá como una perra. ¿Te llamas a quién? Y nos quemaremos durante varios largos segundos. Pero si cuando te quemas usas el botón de rodar para rebozarte por la arena o el suelo, el fuego se apagará inmediatamente. Al igual que cuando abordamos un galeón o barco enemigo, matar a los soldados rasos elimina menos cantidad de moral. Pero si matamos al capitán, veremos cómo baja un buen cacho de moral de los tripulantes. Un juego de velas que podemos desbloquear para nuestro barco son las velas de Ezio Auditore. Aunque al completar las misiones de Atabay y unirnos a los asesinos oficialmente, obtendremos progresos que cambiarán el Jolly Roger o la bandera pirata que llevamos. En lugar de las tibias y el cráneo, veremos el símbolo de los asesinos y una calavera. El logro por completar la secuencia de recuerdos 5 es La muerte de un viajante, una obra teatral de Arthur Miller. En Príncipe, cuando debemos matar a John y Burgess Cochran, John dirá: como decía el sargento en la peli de la chaqueta metálica de Stanley Kubrick. Hay una secuencia que se llama Bastardos Vanidosos, en referencia a la mítica peli de Tarantino de Malditos Bastardos, o en inglés Inglourious Basterds. Creo que esta es mi mejor obra maestra. Uno de los contratos de asesinos que podemos realizar se titula Ladrones de tumbas, en referencia a la legendaria saga de Lara Croft. que estás, hija de puta! Nada más llegar a La Habana, en la primera taberna, hay un marinero que nos reconoce. El pico te lo llenaré de plomo, ¿me entiendes? Pero ¿cómo es posible que nos reconozca con la capucha y todo? Esto es un guiño al lore de los libros, el diario perdido de Barba Negra y la novelización de este juego, demostrando que Edward ya era un bucanero muy reconocido en Nassau, que había navegado anteriormente con la tripulación de Edward Teach antes de convertirse en Barba Negra y antes de los eventos de este juego. Aunque por otro lado, nunca llegamos a saber los verdaderos motivos de por qué Duncan Walpole, el asesino que matamos al comienzo y por el que nos hacemos pasar, decide traicionar a la hermandad de los asesinos y ayudar a los templarios, reuniéndose con ellos aquí en La Habana, como debemos hacer nosotros ahora. Según los libros, Duncan Walpole estaba desencantado con el credo, dejó de creer en la hermandad y pensó que si se aliaba con los templarios y la Compañía de las Indias Occidentales, obtendría riquezas masivas, poder, saboteando los planes de su mentor, Atabay. Lo más curioso es que tanto Edward Kenway como Duncan Walpole tenían la misma sed de fortuna. Edward Kenway y Jack Sparrow comparten la misma peculiaridad como capitanes piratas. Arrasa con lo que veas y generoso no seas. Ambos siempre buscan tesoros imposibles o viejas leyendas y fantasías de cuentos para piratas, algo que su segundo de a bordo también les echa en cara constantemente, pues temen que eso lleve a la tripulación a su perdición, en busca de tesoros que no existen, pero ellos siempre acaban teniendo razón. De hecho, hay una misión en Nassau cuando llegan los ingleses llamada Solicitamos Parlamento, en un guiño a la legendaria frase de Jack Sparrow en la peli de la maldición de la perla negra. Para la loro. ¿Parlamento? ¡Eso es! ¡Parlamento! Unos cuantos recuerdos más adelante, Rackham nos traiciona, provocando un motín y nos dejan tirados con Charles Vane en una isla dejada de la mano de Dios. Justo lo que le hizo su propia tripulación al capitán Jack Sparrow, dejándolo solo en Tortuga, abandonado. Un castigo bastante común durante la edad de oro de la piratería, y muchos de ellos acababan locos, como Charles Vane. ¡Locura! Por no mencionar que la sala de tesoros que hay en el sótano de la mansión de Gran Inagua es clavadita a una pequeña parte de la sala del botín del oro azteca de Cortés en la isla de Muerta, de
Piratas del Caribe 1. Cuando logramos escapar del barco en el que somos capturados y conocemos a Adewale, nombre que por cierto en nigeriano y lengua yoruba significa la corona ha regresado a la familia, y quien protagonizará el DLC de Freedom Cry, nuestro segundo de a bordo exclama: ¡Guardaos las canciones para Davy Jones, fulanas! Davy Jones es para los marinos algo peor que el mismísimo demonio. Es la muerte marina, pues su cofre o su taquillero es donde acaban las almas de aquellos navegantes que mueren en el mar, ya que al ser ahogadas no pueden ir al cielo, y menos aún si son piratas. De hecho, durante el capítulo del delirio de Edward, vemos cómo poco antes de despertar de su sueño, aparecemos en el fondo del mar, rodeados de cuerpos de marineros y tiburones en un abismo negro sin fondo, de barcos hundidos. Pues esta es la visión del taquillero de Davy Jones, y donde acaban todas las almas condenadas, como la de Edward. Joder, pero si es que si te metes en el Animus podrás encontrar en la galería un tráiler de Diablo del Caribe, una parodia, sin lugar a dudas, de Piratas del Caribe. Diablos del Caribe, la película. Este verano te invitamos de nuevo a bordo del Jackson. Navega por el océano azul con los Diablos del Caribe. Experiencia virtual sin clasificar. Como los buenos tiempos. Tras cualquier combate naval o tras sufrir cualquier choque con un arrecife o formación rocosa, nuestro barco sufrirá daño. Pero si saltamos al agua y nadamos alrededor de nuestro querido navío, podremos ver los daños de forma palpable. Le faltarán cachos del casco, tendrá boquetes y maderas arrancadas a causa de la metralla y el fuego enemigo, o a causa del daño de las tormentas y las enormes trombas marinas de agua. Aunque cuidado con lo de saltar sin mirar dónde vas a caer. ¡No, Edward, no! No siempre tienen que ir a por nosotros los barcos, pues a veces en alta mar los barcos de otros imperios comenzarán a luchar entre ellos. En Arroyos hay un pirata que nos asegura que tiene una ballena como mascota. Amigo, William, es una ballena, ¿sabes? ¡Tu madre! Conoce mi voz y viene cuando lo llamo. ¿Una ballena, dices? Sí, ahí está, tal como te dije. Que me aspen. El mundo está lleno de maravillas. El nombre de la ballena, y que sea amiga de un humano, es un guiño a la peli de Liberata Willy. Cuando debemos recargar nuestras pistolas tras dispararlas, el ítem que encontramos siempre en el juego y que nos proporciona balas es un cuerno de pólvora, pues aquí dentro es donde guardaban los piratas la pólvora para mantenerla a salvo del agua, la humedad y las chispas que saltaban de sus pistolas y trabucos. ¡El trabuco de Pernambuco! Otro de los legendarios bucaneros que tenemos el placer de conocer es el temible James Kidd, pero en realidad se trata de Mary Read. No te llamas James, ¿verdad? No todos los días. Una temible mujer pirata que existió de verdad. Aunque no se sabe qué alias usaba exactamente, en el libro de la Isla del Tesoro, el escritor Robert Louis Stevenson menciona que Mary se hacía llamar Mark Read y que Assassin's Creed transformó con el sobrenombre de James Kidd. Cuando rescatamos de la prisión a Mary, Anne Bonny nos dice que está enferma. Mary no está bien. Y así es, la auténtica Mary Read murió en prisión a causa de unas fiebres que contrajo, aunque otras versiones de la historia nos cuentan que sobrevivió o que incluso se hizo monja. Además, si cuando cogemos a Mary en brazos al morir, la soltamos de camino a la barca y nos vamos sin el cuerpo, tendrá lugar una cinemática diferente. ¿Qué le ha pasado a Mary? ¿Qué pasa? Ha muerto. No. ¿Qué le ha pasado a Mary? ¿Qué ocurre? Ha muerto. Este remake nos deja reclutar a un grupo de nuevos oficiales en nuestro barco, cada uno con sus misiones secundarias e historia propias. Por ejemplo, el padre Abel es un viejo pirata que retirado conoce a Dios, pero que buscará venganza junto a nosotros cuando destrozan la tranquilidad de su nueva vida. Al enrolarse en nuestro barco se convierte en el maestro de armas del Jackdaw y nos da una nueva habilidad única para el barco, que es la de embestir y atravesar navíos enteros de lado a lado. De hecho, una vez reclutado, podremos hablar con los habitantes de su isla. Señora Calverley, ¿se va adaptando? Me gusta, pero echo de menos la comida del padre. ¿Cómo se encuentra el padre? Trabajar en el barco le da un propósito. Que siga ocupado, capitán. Se han adaptado bien. Lucy es la deliciosa carpintera que se enrolará con nosotros si la rescatamos de otro barco, y cuyo collar es un pequeño compás de oro con la forma de la letra A.
Y por último encontramos también a Tobias Smith, apodado Difunto, pues es un antiguo esclavo maestro artillero de aspecto enfermizo, como si fuese un marinero muerto cubierto de llagas, heridas y cicatrices que le provocaron sus propios amos, las plantaciones. ¿Es porque soy negro? Lo encontramos dentro de un arcón, aparentemente muerto pero aún respira. Su mejora incluye proporcionarnos un mortero mejorado por él mismo que detona los barcos que da gusto. En trabajo con los morteros, Smith. Ellos también trepan. Y una ronda de disparos de cañones de andanada adicional al tenerle en la tripulación. Difunto se inspira de hecho también en la famosa cancioncilla pirata del cofre del hombre muerto, por el contexto en el que lo encontramos y de que los marineros fallecidos en combate no cuentan historias, pero este sí. Muchas de las ciudades principales y rincones del juego están empapeladas con carteles de se buscan piratas o edictos emitidos por el Imperio Británico o el español, declarando abiertamente la guerra contra la piratería, con textos en español como este, La cueva de Petit Cavern. Además, si matamos a un enemigo sobre un muelle, veremos cómo la sangre que dejan sus cuerpos en charcos se filtra a través de los tablones de madera y llegan hasta el agua salada que hay debajo. Si nadamos justo por debajo de estas tablas, podremos ver cómo la sangre se mezcla con el agua del mar, logrando bañarnos en la sangre de nuestros enemigos. Además, Edward ejecutará y terminará con los enemigos con diferentes ejecuciones finales muy variadas, a cada cual más despiadada. Los NPCs están más vivos que nunca. Algunos se emborrachan y van pedo, otros se pelean entre ellos. ¡Perdona a esta pobre alma! ¡Soy inofensivo! ¡Mierda! A veces encontramos a gente reunida alrededor de músicos con una guitarra y alguien que canta. Existen también pregoneros y NPCs que denuncian el estado de la ciudad, ¡Vamos a actuar antes de que perdamos a más de los nuestros! acusan al gobierno o proclaman los crímenes que hemos cometido. Por no mencionar los pequeños eventos como este tío que nos tima y nos vende un cofre vacío. Que me cuelguen por tonto. No vale nada. ¡Guardias! ¡Este rufián me está acosando! ¡Guardias! Quédatelo todo, pero déjame con vida. Ahora no tienes nada más que tu vida futura. A veces al investigar o explorar nuestra mansión en Gran Inagua, nuestro mayordomo, Bernard, un nuevo personaje, reacciona ante la presencia de Edward. ¿Ayudaría con la limpieza? Y en otras ocasiones casi siempre lo encontraremos limpiando la mansión, barriendo en nuestra ausencia. Idiota. Los gatos me gustan bastante y también los perros, pero yo prefiero los pájaros. O en un claro guiño al fiel mayordomo Alfred, de la mansión de los Wayne en los cómics y el universo de Batman. Soy mitad hombre, mitad animal. Pero más adelante descubrimos que Bernard tenía algo más que afecto a Lady Summers, la dueña de Verano House, nuestra nueva mansión en Inagua. O Passiflora bahamensis. Lady Summers las adoraba. Y que él no la pudo defender de sus asesinos, prometiendo encomiarse de por vida al cuidado y protección de esta casa, asegurando en la carta que siempre será suyo, es decir, que siempre estará enamorado de ella. Lady Summers apreciaba la mezcla de té de Oriente. Pero la quería tanto que daba igual, porque 5 minutos con ella significaban 10 horas con cualquier otra. Durante la misión para conseguir la llave templaria de Jin Lang... ¿Será cabrona cómo corre? Espera, ¿por qué estoy corriendo? Que abre las puertas de la armadura templaria refachera que hay en nuestra mansión, que conseguiremos si reunimos todas las llaves. Jin Lang quiere que este hermano asesino mate a su propio hermano Upton y evoca el relato de la Biblia en el Génesis de cómo Caín mató sin piedad a su hermano Abel. ¿Contrataste a otro? En tu Biblia. ¿Contrató Caín a un hombre? No, Caín era un hombre. Ven, vamos al campo, le dijo Abel. Misión que concluye cuando nosotros matamos al hermano asesino y Upton rompe a llorar sobre el cuerpo de su hermano muerto, arrepentido de que todo haya tenido que terminar así. ¿Cómo hemos llegado a esto? Fui muy rápido. Hiciste lo que yo no pude hacer. ¡Que te pierdas! Tengo que mear. Conocemos al pirata más temido de todos los tiempos, Barba Negra, aunque comenzamos esta historia conociéndolo como Edward Thatch. Durante un punto de la aventura, Barba Negra habla sobre infundir el miedo a sus víctimas y
como esto le confiere un mayor poder sobre sus enemigos y los hombres, mientras que de su sombrero nacen unas pequeñas mechas de cuerda que él mismo se ponía Soy una fashion victim, evidentemente. y a las que prendía fuego. Era el mismísimo diablo, pues era lo que hacía cada vez que asaltaba un nuevo barco. Llevaba estas mechas para intimidar a sus oponentes e infundir el terror. Se postrarán ante ti, implorándote como si fueras un dios. Incrementando todavía más si cabe su leyenda. Más adelante, de hecho, un par de soldados británicos mencionan esto. Sale fuego de la cabeza, como si fuera un volcán. Si no es el mismísimo diablo, seguro que ha hecho un pacto con él. También tenemos el privilegio de poder llegar a pilotar su icónico navío, el Queen Anne Bates, la venganza de la reina Ana, la enorme fragata con la que asoló el Caribe y las costas de África. Por desgracia, también es cierto que Barba Negra murió a manos del oficial Maynard, con la ayuda de otros oficiales que se echaron sobre el pirata, pero hicieron falta más de 5 disparos y 25 heridas totales para acabar con un hombre que ya se había convertido en la mayor leyenda de todo el Caribe. ¡Podríamos haber sido héroes! Las últimas palabras de Barba Negra son las que más duelen de todas, pues mientras muere y ve cómo todo se acaba, cómo su vida y la piratería están llegando a su fin, Barba Negra reflexiona sobre cómo si no existieran la ambición, el dinero o el oro, el espíritu aventurero de los piratas y esa búsqueda de la libertad como bandera, habría convertido a los bucaneros como él y Edward en otro tiempo en completos héroes en lugar de forajidos. Un reflejo de lo trágica que fue en verdad la época dorada de la piratería, por muy romantizada que esté en relatos, libros y películas, en cómo ese anhelo que tenían muchos de cambiar el mundo o de la libertad se vieron corrompidos por el lucro y la supervivencia de unos piratas que tarde o temprano morirían, como Edward Teach. De hecho, las nuevas misiones que continúan con la historia de Barba Negra y que nos permiten vengarnos de la sucia rata de Maynard y matarlo, vengando a nuestro amigo, se titulan así: Un mundo sin oro, en honor a esa frase. Y en estas misiones, particularmente, Edward debe dejar de lado su ambición por el oro y los tesoros para salvar a sus oficiales y a la tripulación. ¿Qué vas a elegir, pirata? ¿El oro que aprecias? ¿O los amigos que no? ¡No! Misiones en las que, por cierto, vamos a Port Royal, ciudad que es asediada por completo y destruida, tal y como sucede en Piratas del Caribe 1 cuando Will trata de luchar contra los piratas y la Perla Negra ataca sin piedad la ciudad. Y aunque a todos nos duela la muerte de Barba Negra, sus misiones no terminan ahí, porque en su viejo sombrero encontramos un mapa de su tesoro. El ron sabe más dulce con amigos, pirata. Otra vez con eso, Kenway. Creí que ya habías terminado con los cuentos de hadas. Aún no. Escondido en las minas submarinas de una isla atestada de tiburones y piratas retrasados. ¡Los barriles de pólvora! Hans los puso donde están a propósito y no quiere que nadie los toque. Es que no podía llevarlos más lejos con la pierna mal. Mira, no pasa nada por... Piensa, hombre. Hasta llegar hasta el ansiado cofre, aunque no es el tesoro o fortuna que te imaginas. ¿Pero qué diablos? ¿Y ya está? ¿Ese es el tesoro de Barba Negra? A quien quiera que lea esta carta, más le vale que yo esté muerto, o responderá por alterar lo que protegí con terribles esfuerzos. Y se da el caso de que yo esté muerto. Con suerte, será Edward Kenway quien esté leyendo esto, tras llegar atraído por el olor del oro. Aunque si es así, lamento decepcionarte. No has encontrado oro, pero lo que has encontrado es una especie de tesoro. Haz lo correcto, hazlo por mí, Kenway. El mundo necesita un lugar como Nassau, ahora más que nunca. Maldito viejo estúpido. Pues este era el verdadero tesoro para Barba Negra: tener un trabajo o su plan de jubilación. Algún día poder comprar una modesta propiedad, tener tierras y dedicarse a la labranza de sus propios cultivos. ¡Estamos celebrando mi retiro! Guardadme algo, ¿eh? Cosa que hará Edward con todo este cofre cuando lleguemos a Gran Inagua.
Cabrón astuto. Muy bien, Thatch. Me ocuparé. Capitán Kenway, ¿qué es todo esto? Es suficiente para procurar prosperidad a los que viven aquí. Un tesoro extraño para un pirata, ¿no? Barba Negra no era un pirata corriente. Pues no todos los tesoros son de oro y de plata. Además, conseguiremos el retrato de nuestro viejo amigo, que podremos colgar en el sótano y que no está acabado. El pintor no terminó esta obra. Descansa en paz, amigo. Y tras matar a Maynard y vengar la muerte de nuestro amigo Barba Negra, podremos verle una última vez. Una cosa es que te ablandes, Kenway, y otra es que quieras colarme esa filosofía nueva. No me lo trago. Aunque si me preguntas ahora, te diré que son los amigos y no el oro lo que te alegra una fiesta. Ambos hemos tardado mucho en entenderlo. A todos nos llega el momento. Tal vez sea tu momento de dejar de perseguir cuentos de hadas y sueños del ron. Cuando te pones a pensar tanto en el mañana, te olvidas del hoy. Podría ser tu último día. No hay ninguna certeza. Ya estás otra vez. Un consejo, Kenway. Te recomiendo que no pienses demasiado. No se te da muy bien. Y Edward tira parte del ron al suelo de la playa para compartirlo con su amigo y que le sepa algo más dulce. Aunque ya es demasiado tarde para saborearlo junto a su amigo. ¡No me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Algunas recompensas del Animus serán reliquias de anteriores entregas, como el atuendo de Connor, la espada de Altair, las de Ezio Auditore. You want my children? Take them! I have the instrument to make more! La hoja de Naoe. Sí, los delfines nadarán y saltarán felices junto a la proa de nuestro navío cada vez que crucemos los mares. ¡No lo muevas! They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get in. Una de las baratijas que encontramos, que podemos usar de amuleto, es un cáliz pequeño, cuya descripción reza: un cáliz sagrado que prolongará la vida de su dueño. Este es el Santo Grial, la copa con la que Cristo dio de beber a sus apóstoles durante la última cena, y el Santo Grial que tanto buscaron los caballeros templarios, capaz de hacer inmortal a quien bebiese de él. Llama la atención que también es una copa muy pequeña y modesta, sin demasiados ornamentos, pues se creía que la copa era sencilla, ya que es la que usaría un carpintero. Tenemos a Charles Vane también, un pirata que no deja de mostrar su rebeldía y mal carácter, pues existió también en la vida real. Era un pirata inglés que se hizo famoso por su crueldad en los mares del Caribe, que recibió el indulto y el perdón del rey, pero lo rechazó. Tras intentar matarnos en la isla, donde somos abandonados junto a él, Edward da por finalizada su relación con Charles. Así que cuando estamos prisioneros en Jamaica, casi al final del juego, en una de las celdas, encontramos a Charles Vane encerrado, pero Edward lo deja aquí tirado mientras le dice: te deseo suerte. Ojalá hubiéramos seguido siendo amigos. Y es que el verdadero Charles Vane murió ejecutado en una prisión como esta, en Jamaica. Por eso el juego no nos da la opción de salvarlo, pues estaríamos cambiando el rumbo de la historia. Que se joda. El otro pirata secundario es Rackham, cuyo capitán era Charles Vane, y que acabó metiendo en su propia tripulación a Anne Bonny y Mary Read. Por eso Anne lo echa de menos tanto al final del juego, pues ella era la amante de Calico Jack, que es como se le conocía a Rackham en el Caribe. Edward. Todos se han ido, ¿no? Cuando escapamos de Jamaica en una de las jaulas de pie para piratas, encontramos los restos mortales de Rackham, un esqueleto con su ropa, pues fue ejecutado hace meses en la horca, y Edward le dedicará unas palabras. Espero que hayas encontrado la paz eterna entre los muertos. Ya nos queda solo la dulce Anne Bonny, que de dulce no tenía nada, pues fue una de las mujeres pirata más temida de los 7 mares junto a Mary Read. Ambas fueron apresadas juntas y, al igual que en el juego, ambas argumentaron estar embarazadas en el juicio para librarse de la horca. ¡Lo habéis oído todos! ¿Qué dice esta arpía? Argumentan embarazo, milord. ¡Es
eso? No podéis colgar a una mujer preñada. ¿Cómo que no? Se aplazarán las ejecuciones, pero solo hasta el fin de la gestación. Pues la próxima vez que me busquéis lo estaré otra vez. Y es cierto, estaban embarazadas. Anne luego pierde al hijo que seguramente era de Rakan, su amante. Pero sin embargo, Anne es la única del juego que sobrevive junto a nosotros al final, pues se convierte en nuestra segunda de a bordo. Una nueva oficial reclutable en esta versión para llenar el vacío que deja la marcha de Adewale. Pero Anne sobrevive porque en el fondo no existen registros de la muerte oficial de Anne Bonny, la pirata, ni se sabe qué sucedió con ella finalmente. Cuando vamos en busca del traidor de Benjamin Hornigold, tendrá lugar esta conversación. ¡Sacamos al espinazo del diablo! ¿Te refieres a esos peñascos que parecen el espinazo de una bestia? Una referencia directa a la película de Guillermo del Toro con el mismo nombre. Son varias las misiones del juego en las que debemos tratar de conseguir medicinas para tratar el escorbuto y la sífilis que afectan a tantas tripulaciones piratas, pues estos eran los dos mayores temores de los piratas en la Edad de Oro. El escorbuto era la peste negra de los mares y la mayor causa de muerte entre piratas y marineros durante largas travesías. Se producía por la falta de vitamina C a causa de la dieta que llevaban en alta mar, a base de galletas rancias y carne salada, los únicos alimentos que podían aguantar la humedad de la vida marítima durante tanto tiempo. El escorbuto les producía el sangrado de las encías, se les caían los dientes, por eso muchos piratas tenían dientes de oro, hemorragias cutáneas y aperturas de viejas heridas, enfermándolos gravemente hasta morir. La presencia de burdeles en la mayoría de las ciudades y el poder contratar cariñosas como mecánica en esta entrega ¿Quieres combo? Sí, con bolas en la cara. tiene más sentido todavía, pues la sífilis era una enfermedad de transmisión sexual que abundaba en puertos marinos como el de Tortuga. Producía terribles úlceras, caída del cabello y otros males, pero su tratamiento era incluso peor, pues en aquellos años se trataba de curar con la ingesta de mercurio. One night with Venus, a lifetime with Mercury, isn't that the phrase? Y el remedio acababa siendo peor que la enfermedad. Mira, otra coincidencia con Jack Sparrow, que también le gustaban mucho las cariñosas. De hecho, hay una pequeña isla a la que si vamos encontraremos decenas de cuerpos de marineros en el suelo sin vida, muertos seguramente a causa de alguna de estas enfermedades o de las epidemias que asolaban el Caribe. No hay señales de pelea. Quizá fue una enfermedad. Que por cierto, hay una secuencia en la que Edward despierta en una mesa junto a una misteriosa mujer en el exterior de la mansión de Gran Inagua. Esto es un callback al juego original, ya que si mejorabas la mansión al máximo, al final del juego podía aparecer una mujer en el cuarto de Edward con la que hacer el delicioso, o una asesina taína en el salón de la mansión a la que podíamos perseguir, y ambas terminaban en nuestra cama. ¡Qué rico! Y es que Edward, como buen pirata, era un mujeriego. ¡Harry se está agachando a todo! Cuando saltamos un navío y hacemos que la tripulación se rinda, aunque no hayamos cortado nosotros mismos la bandera, siempre veremos al fondo a uno de nuestros hombres cargando con la enorme bandera del galeón que hemos conquistado, ya que era el mayor símbolo de rendición para la época. Benjamin Hornigold. Esta sucia rata traidora que empieza siendo uno de los nuestros, un pirata, que luego nos vende. Oh, la decepción. La traición, amigo. Solo está siendo fiel a su historia, pues fue un pirata inglés que se negaba a atacar a los barcos ingleses y que acabó recibiendo el indulto real a cambio de traicionar a los suyos y dedicarse a cazar a sus propios aliados y amigos piratas, redimiéndose como ciudadano de Inglaterra a los ojos del rey. Lo mejor de todo es que Hornigold fue el mentor directo de Edward Teach y que acogió en su tripulación al hombre que algún día se convertiría en el temible Barba Negra. Me curro tu barba. Me corro en tu barba. ¿Cono? En la misión del observatorio, poco antes de llegar a las cuevas, vemos a unos cuantos piratas atados, con palos amarrados en la orilla, en un banco de arena. Este era un castigo muy común entre piratas. Se les dejaba aquí atados al sol del Caribe, dejándolos morir de calor, hambre y deshidratación, provocándoles una muerte muy lenta a aquellos que intentaron amotinarse u oficiales que habían perdido la confianza de su capitán. Encontrarlos aquí, antes del observatorio, es una prueba de que eran hombres de Bartholomew Roberts y que este tío está loco y no confía en nadie. Por eso en el observatorio, antes de entrar, mata a sus propios hombres, nos traiciona luego y nos tira al vacío.
Cuando entramos en el observatorio, enumera de hecho varias reglas y normas que el Bartholomew Roberts real impuso a su tripulación. Por ejemplo, no admito las apuestas en cubierta, pues provocan más conflictos que camaradería. En otra cinemática, cuando asaltamos el barco portugués, que de hecho tiene que ver con su historia, pues este tío atacaba barcos portugueses, se le ve bebiendo el té, pues el verdadero Bartholomew Roberts prefería el té antes que el ron o el aguardiente. No era un pirata común al uso, vestía siempre de forma elegante, prohibía las peleas a bordo en su barco, y el mejor dato de todos, en solo 3 años, en el Caribe, asaltó más de 400 barcos con éxito. Fue el pirata más prolífico de todos y el más estratega, y su sobrenombre era el de Bart el Negro. Otro de los castigos piratas, por cierto, era el de la picota, donde hombres como este NPC pirata eran amarrados del cuello y manos para que la gente les tirase fruta y los humillasen públicamente. Ya en el observatorio, el diseño de los aros giratorios de este aparato se inspira en el funcionamiento de las viejas brújulas marinas, así como los aparejos piratas como el catalejo y otros instrumentos de medición náuticas que empleaban en la época para orientarse en alta mar y no perderse. De ahí que esta reliquia funcione como un localizador. Aunque lo de la calavera de cristal es un claro guiño a la 4ª película de Indiana Jones y la calavera de cristal, de 2008, así como su relación con las civilizaciones antiguas de Latinoamérica y su conexión con seres de otro mundo, un conocimiento avanzado que supera incluso al actual. Uno de los coleccionables que podemos encontrar es un grabado de Hernán Cortés junto a Malinche, la mujer indígena esclavizada que acabó convertida en su traductora personal, estratega y consejera indispensable de Hernán Cortés en su llegada al Nuevo Mundo, y con quien tuvo un hijo, Martín Cortés. De hecho, algunos mapas los rescatamos de los restos esqueléticos de los primeros conquistadores, pues los esqueletos llevan la armadura de las tropas españolas de Cortés. Otro de los coleccionables son varias hojas del curioso manuscrito Voynich, uno de los libros más enigmáticos del mundo, pues fue escrito en el siglo XV. Se desconoce su autor y está escrito en una lengua tan extraña, desconocida e imposible de traducir que el alfabeto parece alienígena, constituyendo uno de los mayores misterios literarios de la historia de la humanidad y aún sigue sin resolverse. Si conseguimos todas las piedras mayas que hay enterradas por el mapa, desbloquearemos la armadura legendaria maya ¡Es hermosa! que repele las balas de metal. ¡Leslie, bájate de ahí! ¡O vas a salir herido! ¡Nada hiere a Chao! ¡Yo soy invisible! ¡Se dice Esto es porque en el lore de los libros de Assassin's Creed, esta curiosa armadura fue forjada con la misma tecnología magnética que la de los anillos del Edén. Esto formaba un escudo capaz de desviar con su fuerza magnética los metales y proyectiles de alta velocidad que los conquistadores españoles llegaban disparando con sus armas de fuego. Esta armadura es inútil contra metales lentos o bronce. Por eso, aunque podamos repeler las balas con esta armadura, Edward seguirá recibiendo daño de espadas. En Santanilla hay una pequeña cueva con un esqueleto y un cofre junto a una nota cuyo título reza: para los que lleguen después, en un pequeño guiño a la frase de Expedición 33. For those who come after. Y es que ahora muchos cofres o los almacenes que debemos saquear cuentan siempre una pequeña historia, como este cofre con un esqueleto que lo vigila. Debió morir vigilando su tesoro. El oro no es comestible, amigo. O uno que un padre escondió a su hijo para despedirse de él. O que los almacenes que saqueamos ahora cada uno cuenta una historia también, como la del cocodrilo Lucía, que se comió al guardia que tenía la llave del almacén. O este oficial inglés enamorado de una joven y que recuerdan al Comodoro Norrington rogándole por su amor a Elizabeth en Piratas del Caribe. Muchas de las ruinas mayas que debemos visitar no solo somos testigos de la antigua gloria de estas civilizaciones y su arquitectura, también de sus costumbres. Este pilar a lo lejos que tiene un aro en la parte más alta es parte de las ruinas por donde debían hacer pasar una pelota de caucho macizo de entre 3 y 4 kilos para marcar el juego de la pelota que representaba al sol, y la cancha en forma de H el inframundo o cruce entre dimensiones sagradas. Este juego era parte de los rituales e incluso de los sacrificios de estas civilizaciones.
civilizaciones. Por ejemplo, ahora una de las últimas estelas mayas que debemos conseguir para la armadura maya se encuentra en la Isla Sacrificio, llamada así porque encontramos un altar lleno de huesos, esqueletos y sangre donde se realizaban estos sacrificios y luego se arrojaban. Por eso bajo el agua hay restos de decenas de sacrificios a los dioses u otros lugares de la isla llenos de sangre y restos, como parte de esos sacrificios que realizaban los pueblos mesoamericanos a sus deidades, como parte de su fe, cosmovisión y creencias, pues creían que esa misma sangre derramada alimentaba a esos mismos dioses. También de camino a la armadura maya en Tulum, ahora encontramos varios murales antiguos. Estos murales cuentan la historia de este primer pueblo, algo que no había en el juego original, donde conseguíamos las 16 estelas de piedra y ala, ya teníamos la armadura. Ahora, al abrir la puerta, descubrimos los restos de otro templo maya escondido dentro del de Tulum, mucho más antiguo. El primer mural a mano izquierda nos muestra a una mujer con el fruto del Edén, el mismo que buscábamos en los primeros Assassin's Creed, y a otro hombre con partes doradas en su capa, y tecnología similar a la del talismán que conseguimos al coger la armadura maya y que desvía las balas. Ambas figuras, marido y mujer, recibieron la tecnología de los Isu, que en la saga conocemos como Júpiter, Minerva, Juno. Los tres hombres que hay en el centro parecen ser los hijos de estos antiguos primeros taínos, que lideraron esa primera civilización, de antepasados de Atabai, el mentor de Merry. Y la estructura que los encierra es este mismo templo en el que estamos ahora. Estos eran los guardianes destinados a proteger el legado de sus padres y la tecnología Isu. Pero en el siguiente mural vemos muerto a uno de ellos, a la madre y al padre llorando el cuerpo de su hijo a los pies de los otros dos guerreros, como si uno de los otros hijos hubiese matado a su propio hermano. Los otros murales muestran a la madre velando el cadáver de su vástago y con un puñal ceremonial en otro, para sacrificar sus restos o extrayéndole algo de la tiara de la cabeza. Y es que si nos fijamos en el diseño de la armadura maya, comprobaremos que está compuesta a base de tiras hechas con este mismo material magnético, seguramente parte de los restos de ese antiguo guerrero y otros tantos. Recién construido, debió ser impresionante. Steve Bonnet es uno de los mejores personajes de este juego. Es bonachón, leal, risueño y es la persona a la que menos le pega en el mundo ser un despiadado pirata. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Steve Bonnet. Pero es que Steve Bonnet fue un pirata real. Toda su historia en el juego se inspira en los hechos que conformaron su vida como bucanero. Era un terrateniente casado y con hijos de Barbados que lo dejó todo para convertirse en un pirata, y que era conocido como el pirata caballeroso precisamente por su origen aristocrático. Además, compraba las provisiones en lugar de saquearlas, financiaba su tripulación y expediciones con su propia fortuna y trataba a sus marineros como empleados a sueldo. Hasta se encerraba en su camarote para leer literatura inglesa. Podría decirse, sin miedo alguno, que su amistad es uno de los verdaderos tesoros que Edward tiene desde el comienzo de esta aventura y que jamás llega a apreciar hasta que ya es demasiado tarde. De hecho, al comienzo nos pide que le traigamos su caja de azúcar del fuerte al que vamos en la primera misión del comienzo, y se ve cómo Edward coge lo que es suyo, ve las cajas de azúcar de su amigo y pasa de ellas. Lo siento por el azúcar. Solo tengo 2 manos. No pasa nada. Tengo suficiente carga aquí como para que mi viaje sea real. Porque es Edward quien con su camadería seduce entre comillas a Steve para convertirlo a la piratería. Un hombre que ya era rico, estaba casado, con hijos, con una enorme fortuna y la vida solucionada, pero que en el fondo lo único que necesitaba era un amigo con el que vivir aventuras o emborracharse. Edward era eso para Steve, pero es su avaricia y codicia por un gran tesoro que le solucione la vida lo que ciega a Edward y lo que le hace perder a Steve. ¡Al fin ondeas tu propia bandera! Sí, Barba Negra se deshizo de mí. Era hora de probar por mí mismo. ¡Eso es magnífico! Sí, espero que sea para bien. Tendré buenas historias que contarte cuando nos veamos. ¡Edward! Tu constante amistad ha sido el tesoro más preciado que he encontrado en estos mares. Mucho más valioso que el oro y el ron. Yo agradezco el valor que me has insuflado este año. ¡Gracias! Pero en Assassin's Creed Black Flag Resin se han incluido un par de misiones que nos amplían qué es lo que pasó con el vuelo de Steve
y cómo de importante era para él la amistad que tenía con Edward. En nuestra mansión de Gran Inagua encontramos una carta suya, donde nos dice que ha sido apresado por los hombres del gobernador y que está prisionero en Charlestown. Al llegar a la isla que nos indica, la isla Misterio, encontramos a la tripulación de Steve dividida y varada con el Revenge, que así se llamaba su navío también, encallado en la costa. La tripulación se amotinó tras el apresamiento de Steve, su capitán, aunque a algunos le son aún leales porque fue un capitán generoso y bueno, y los amotinados piensan que era un flojo, por no ser despiadado. Tras acabar con los amotinados y recuperar la llave del camarote, el lujo, desde luego, es propio de Bonnet. Encontramos junto a su retrato el indulto real. Parece que aceptó el perdón del rey y luego renegó. Steve recibió el perdón del rey para no ser ahorcado como pirata, o al menos si no hubiese cometido crímenes posteriores al 5 de septiembre de 1718. Pero en su diario, con fecha del 3 de julio, leemos: el diario de Bonnet. ¿Qué aventuras voy a descubrir, capitán? Estaba a punto de volver a casa junto a su mujer e hijo, pero en el fondo de su corazón Steve aún quería vivir más aventuras de forma moderada, preguntándose en voz alta qué le diría a su amigo Edward en un momento así, y el profundo miedo que le tenía a acabar solo, muerto y olvidado en alguna celda, colgado por sus actos. Pero Steve decidió seguir navegando los mares en lugar de volver a casa, porque es lo que haría Edward. Así que la última carta que recibimos de Steve nos espera sobre su mesa. Van a ahorcarme mañana. Me imaginaba afrontando la muerte como tú, espada en alto. Todo elegancia. En cambio, me he visto rogando y lloriqueando los pies del gobernador. Un pequeño detalle de la carta es que el Steve Bonnet de la vida real suplicó de hecho clemencia y el perdón hasta el final por miedo a la horca, pero le fue negado. Debí dejar la piratería y volver a casa con mi mujer y mis hijos. Pero ya no soy el mismo hombre que los dejó allí, ¿verdad? Ese fue el regalo que me hiciste. La valentía de vivir libre. Reuniré esa valentía cuando llegue mañana. Las historias que te prometí tendrán que esperar, Edward. Pero si escucharas durante tus aventuras algún relato de mis múltiples proezas y fechorías, será porque al final he vivido como tenía que vivir. Edward contempla la vieja caja de azúcar de Steve, recoge el retrato de su amigo, que ya no está, la pequeña daga que se compró cuando llegaron a La Habana por primera vez. Debí hacerme con una espada, Duncan. Igual que tú, aunque quizá me sirva una pequeña daga. Y sale del camarote con un nudo en la garganta. Al salir, la vieja tripulación de Bonnet entona una pequeña cancioncilla en honor a su capitán. Edward se gira y por un segundo cree estar viendo al viejo Steve saludándole por primera vez, como cuando se conocieron en aquella remota isla del Caribe. Hombre, amigo. Steve Bonnet. Bien, señor Bonnet. Que esto quede entre nosotros. Estoy en misión secreta para su majestad el rey, que Dios lo bendiga, y he de llegar a La Habana sin demora. Ah, es un alivio, señor. Yo también me dirijo a La Habana. El destino nos une. Seremos aliados, pues. Creo que ha sido un día muy venturoso, ¿no cree? En cómo sacó a Edward sin dudarlo de aquella isla y lo invitó a su barco para ir a La Habana, en que el contenido de esa carta no era cierto, en que volvería a verlo algún día y que en realidad ese bribón seguía feliz y vivo en algún lado con su esposa en Barbados, con la vida que Edward jamás pudo tener, pero la proa está vacía. Las historias que te prometí tendrán que esperar, Edward. Al final he vivido como tenía que vivir. Al activar las misiones del Animus Oscuro, no solo tendremos un espléndido trasero, Damn, son. sino que Edward podrá vivir diferentes escenarios basados en las decisiones que nunca llegaron a tomar él u otros personajes. Como qué hubiese pasado si Edward hubiese sido fiel a la promesa que le hizo a su esposa de regresar, o si Barba Negra hubiese aceptado el indulto real, lo cual nos llevará a enfrentarnos en combate a su simulación fantasmal y a comprobar que lleva la misma bandera en el juego que la que tenía él en la vida real, que representaba la muerte inminente y el terror. Su icónico diseño mostraba un demonio esquelético brindando por el diablo con una copa o un reloj de arena, indicando el paso del tiempo, mientras que la otra mano empuñaba una lanza apuntando a un corazón sangrante, indicando que no habría clemencia para los enemigos. ¿O qué pasaría si Mary Read hubiese podido criar a su hijo y haber dejado la piratería para siempre, cuando estaba a tiempo? ¿O si Edward se hubiese hecho templario? Edward recibe respuesta a su carta,
con la noticia del fallecimiento de su esposa, así como que es padre de una pequeña niña llamada Jenny, a quien recibirán los muelles al final del juego con un pequeño ramo de tulipanes. La sorpresa es que en los créditos finales ahora podemos pilotar el Jackdaw, mientras hablamos con nuestra hija Jenny camino de Inglaterra hacia esa nueva vida. La pequeña nos cuenta cómo fue la muerte de su madre. Murió hace unos años. La echo de menos, pero ya está. ¿Estaba dolida? No lo sé. No creo. Hubo un tiempo que fue muy feliz. Y después no tanto. No la vi mucho después de eso. Y luego murió. Y nos pregunta si algún día podrá haber piratas. Pues en este punto de la historia, la era de la piratería está a punto de terminar. Los bucaneros están siendo perseguidos y ejecutados sin piedad. La bravuconería y la libertad están muriendo en los 7 mares. Los piratas ya forman más parte de las leyendas del pasado que de la realidad. El final es uno de los más agridulces, por no decir el más amargo de toda la saga. Al final de esta aventura, Edward no ha conseguido ni un solo tesoro. El observatorio es demasiado peligroso para acabar en manos de cualquier hombre. Y la revelación final, con la puesta de sol y la poca compañía que le queda, es que Edward siempre estuvo rodeado de tesoros desde el comienzo. Sus amigos, los camaradas piratas que ha ido perdiendo a lo largo del camino. Steve Bonnet, Barba Negra, Mary Read, Hornigold, Charles, Jack Rackham, beben todos juntos en una mesa unas pintas, al fondo, tranquilos mientras miran a Edward, marcando el fin de una era que no volverá y una amistad que ya valía más que toda fortuna que cualquier otro pirata hubiese soñado. Es por eso que Edward parte a Inglaterra junto a su hija, para asumir al fin su responsabilidad como padre, abandonando los cuentos y fantasías de piratas, feliz de poder haber vivido estas aventuras, pero roto por dentro, sabiendo que jamás volverán. Tras los créditos finales observamos una escena en el teatro. Jenny Scott, su hija, ya es mayor. Han pasado los años y Edward lleva a sus hijos al teatro en Inglaterra. El pequeño Haytham le pide a su padre que lo alce sobre la tribuna para poder ver la obra. El mismo Haytham Kenway, que con el que jugamos las primeras secuencias de Assassin's Creed 3. Lo triste es que Edward morirá asesinado a manos de los templarios en su propia casa. Su hija Jenny es secuestrada y alejada del hogar, y el pequeño Haytham, ahora solo, será adoctrinado y manipulado por los templarios para ser convertido en uno de ellos, cumpliendo así la profecía del Grajillo con el personaje de Edward, un personaje rodeado de muerte y tragedia hasta el final, cuyo barco, el Jackdaw, acabará hundido en el fondo del mar tal y como veremos en el DLC de Freedom Cry. Pero jamás en los 7 mares se escuchó mayor leyenda que la que forjamos junto al valeroso pirata llamado Edward Kenway. That ere I've done, alas, it was to none but me. Good night and joy be with you all. Dale a like y suscríbete para unirte a la tripulación y que hagan más vídeos de Assassin's Creed. Bueno, no solo el Assassin's Creed. El First Light entero grabado, el Bully, Red Dead Redemption... Anda, el Cuphead